Hola, vamos a ver entonces curva de titulación. ¿Cómo construimos una curva de titulación cuando tenemos un ácido fuerte y una base fuerte? En este caso es el más sencillo de la construcción de la curva de titulación porque no tenemos equilibrios químicos involucrados. Vamos a ir adelante con un ejemplo. Siempre tenemos nuestro sistema de titulación. En este caso, fíjense que en vez de un Erlenmeyer hay un vaso de precipitado porque este sería el sistema que se utiliza para hacer una titulación e ir graficando la curva. Un vaso de precipitado, un agitador ultrasónico, la bureta desde donde agrego el reactivo y el electrodo de medición de pH para que a cada agregado de reactivo voy registrando el pH. En este caso la muestra es conocida su concentración, al igual que el titulante, porque estoy construyendo la curva. Lo que nos interesa es determinar cómo varía el pH a medida que voy agregando reactivo. Si tomamos como ejemplo el caso de una titulación de 100 ml de ácido clorhídrico 0,2 molar con hidróxido de sodio 0,2 molar, lo que vamos a tener es que la titulación va a ser mililitro a mililitro. A pesar del 0,2, fíjense que los dos son 0,2. Entonces, un mililitro de soda me va a titular un mililitro de ácido. Esto es gracias a que el ácido es fuerte y que la relación estequiométrica es 1 a 1. ¿Sí? Si tuviéramos una relación estequiométrica diferente, tendríamos que tener cuidado cuando hacemos los cálculos. Entonces, los puntos a tener en cuenta es que al agregar el titulante estoy aumentando el volumen en ese vaso de precipitado, por lo tanto se está dando un fenómeno de dilución aparte del de titulación. Debo conocer las concentraciones de ambos, titulante y analito, y el planteo consiste en hacer un balance de masa y uno de cargas, y en el caso de que haya equilibrios químicos, también plantearlos. En este caso de ácido fuerte y base fuerte solo está el equilibrio del agua. Hay que tener en cuenta todas las especies que están presentes en la solución. Estos serían todos los cationes y todos los aniones o moléculas presentes. Para todas las curvas de titulación los puntos son los mismos. Lo que va a cambiar es la forma de plantearlo matemáticamente, pero siempre vamos a estar hablando de un instante inicial antes de empezar a agregar reactivo. Después, una serie de puntos que se calculan desde que empiezo a agregar reactivo hasta llegar al punto de equivalencia, el cálculo del punto de equivalencia y otra serie de puntos después del punto de equivalencia hasta duplicar el volumen agregado de reactivo hasta el momento del punto de equivalencia. Acá inicialmente solamente tenemos ácido clorhídrico y como la concentración del ácido es alta, es 0,2 molar, podemos despreciar el equilibrio del agua. Es un pH eminentemente ácido, con lo cual la cantidad de oxidrilos que solamente provendrían del agua es despreciable. Y con eso tenemos el primer punto de nuestra curva. En el punto 0 de agregado de reactivo tendremos un pH de 0,7. Si las soluciones son más diluidas tenemos que tener cuidado porque ahí sí el equilibrio del agua puede entrar a jugar aportando o consumiendo alguna especie. En ese caso, el equilibrio del agua nosotros sabemos que es Kw, que es la concentración de protones por la concentración de oxígeno. Entonces, esta concentración de protones puede calcularse como Kw sobre la concentración de protones, que representaría los oxidrilos, más la concentración de cloruros, que serían los que me están viniendo desde el lado del ácido, ¿no? La concentración de cloruros es igual a lo que se disoció de protones. Serían los que vienen de la disociación del ácido y los que vienen del agua. Y en ese caso lo que nos queda es una cuadrática, que es la que estamos viendo ahí, que sale de hacer el despeje ahí. Si multiplico ambos miembros de lo que está en azul por concentración de protones o de hidronio, me quedaría protones al cuadrado de la izquierda y paso restando, Kw, porque se simplificaron protones con protones, y la concentración de cloruros que era 0,2 y queda multiplicando a la concentración de protones. Fíjense que entre esta expresión y la que acabamos de hacer, lo único que se agrega es el término de Kw sobre concentración de protones, que hace que estemos teniendo en cuenta el equilibrio del agua.
Cuando empiezo a agregar el reactivo, lo que va a pasar es que el pH va a ir aumentando por el agregado de la soda y se va a ir neutralizando el ácido, ¿no? La reacción de neutralización es un ácido fuerte y una base fuerte, me da sal más agua. Por otro lado tenemos el equilibrio del agua, que en este caso va a estar influenciado al revés, ¿no? Los protones y oxidrilos de la disociación del agua van a formar agua. Y tenemos también nuestra ecuación de balance de cargas. Fíjense, del lado izquierdo todas las especies que tenemos positivas, sodio y hidrógeno. De la derecha las que tienen carga negativa, oxidrilos y cloruro. Si en algún caso tuviéramos un catión o un anión que tiene más de una carga, tendríamos que poner adelante de esa concentración un coeficiente que indique la cantidad de carga. Si tuviéramos calcio, por ejemplo, que tiene 2 positivas, ahí diría 2 por la concentración de calcio 2 más. Como estamos en un entorno ácido, podemos suponer despreciable la cantidad de oxidrilos. ¿Y la dilución cómo se va a hacer? El volumen que tenía original de ácido por la concentración inicial dividido el volumen total. ¿Quién es ese volumen total? El volumen de reactivo más el volumen inicial de estos 100 mililitros que había puesto inicialmente de ácido clorhídrico. Si hacemos esa simplificación, la concentración de protones la podemos expresar como la diferencia entre las concentraciones de los dos cationes, de los dos iones que están presentes. Y en este caso nos quedaría 0,2, que era la concentración inicial que teníamos del ácido por 100 mililitros de ácido, menos lo que haya agregado de soda, acá estamos suponiendo para 10 mililitros de hidróxido de sodio, dividido el volumen total, que serían los 100 más los 10, 110. Con eso el pH del segundo punto que estaríamos determinando nos quedaría en 0,79. En este punto deberíamos chequear que realmente la concentración de oxidrilo sea despreciable. En el caso de soluciones diluidas, otra vez voy a caer en la cuadrática. ¿Por qué? Si nos fijamos acá, en la primera ecuación, en la que está en azul, este balance, en vez de despreciar los oxidrilos, lo vamos a reemplazar por Kw sobre la concentración de protones. Esto sale del equilibrio del agua. Reordenando esa ecuación, multiplico ambos términos por concentración de protones para sacar el que está dividiendo a Kw y me quedaría una cuadrática, pasando todo a la izquierda, una cuadrática igualada a 0, que la podemos resolver con alguna calculadora que resuelva cuadrática o utilizando la formulita de resolución de cuadráticas. En este caso, lo que estamos diciendo es que la concentración de oxidrilos no sería despreciable. ¿Dónde va a pasar eso? Y en soluciones muy diluidas, o también nos puede pasar cerca del punto de equivalencia. A veces cerca del punto de equivalencia es tan baja la concentración de protones que puedo tener que aplicar el balance completo. En el punto de equivalencia, ¿qué nos va a pasar? La cantidad que agregué de hidróxido de sodio tituló todo el ácido clorhídrico. Entonces solamente tengo los aniones y cationes, cloruro y sodio, y se tituló todo lo que había de ácido. Entonces lo que tengo es el equilibrio del agua. Si tengo el equilibrio del agua, yo puedo suponer que concentración de protones y de oxidrilos son iguales, con lo cual serían igual a la raíz cuadrada de Kw, ¿no? Porque sería concentración de protones al cuadrado igual a Kw, entonces la concentración de protones es la raíz cuadrada. Y el pH será el logaritmo de esto, el mismo logaritmo, que es 7. Sería el punto de equivalencia de un pH neutro. Después del punto de equivalencia, lo que empiezo a tener es una solución básica, por el agregado de un exceso de titulante, o sea que voy a tener un exceso de oxidrilos. Seguimos considerando la dilución, como habíamos hecho hasta ahora, y en este caso tenemos planteado el equilibrio, las especies intervinientes, y lo que vamos a despreciar ahora, si antes despreciábamos oxidrilos, vamos a despreciar protones. En el caso que nos queda esta ecuación, donde lo que nos interesa es despejar los oxidrilos, por lo tanto será la diferencia de estas dos concentraciones teniendo en cuenta la dilución. Para hacer eso, vamos a suponer que hayamos agregado 110 mililitros de soda, o sea, estoy 10 mililitros después del punto de equivalencia, y otra vez, concentración de la soda por el volumen de soda, menos la concentración del ácido por el volumen de ácido, dividido el volumen total, que fíjense que ya estamos en 210. ¿Por qué? Porque tenía 100 mililitros de ácido. Llegué al punto de equivalencia con 100 de soda y me pasé 10 mililitros más.
Se debe chequear entonces que la concentración de protones sea despreciable. Y lo que vamos a calcular en este punto es el pOH, porque ahora tengo la concentración de oxidrilos. Luego, haciendo 14 menos el pOH, obtengo el pH. Quiere decir que en el punto de equivalencia, me paso del punto de equivalencia, estábamos en 7 y fíjense el salto que da, casi hasta 12, ¿no? En el entorno del punto de equivalencia puedo llegar a tener problemas con la suposición de poder despreciar protones, pero en ese caso otra vez podré plantear la cuadrática. En la misma ecuación que recién acabo de despreciar los protones, lo puedo reemplazar por kW sobre concentración de oxidrilos y me quedará una cuadrática en oxidrilos igual a la anterior, solamente que en vez de tener concentración de protones al cuadrado, tengo concentración de oxidrilos al cuadrado, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a hacer es despejar la concentración de oxidrilos o calcular. La curva tendría un formato más o menos así, donde hay un claro punto de equivalencia, hay un salto grande cuando llegamos al punto de equivalencia y eso es lo que nos indica la zona donde nosotros vamos a determinar el pH. ¿Cuándo tengo una buena titulación? Cuando estas curvas dan un salto importante de pH con un pequeño agregado de soda. Fíjense que acá en el entorno del punto de equivalencia casi no hay pendiente de la curva. Cuanto más vertical sea ese segmento, mejor es la determinación del punto final de la curva de titulación. Cuanto más acostado sea ese segmento, más difícil va a ser determinar el punto de equivalencia y en ese caso voy a tener más error, porque a lo mejor el agregado de 4 o 5 gotas no me marcan diferencia de pH, pero sí me están dando una diferencia de volumen para el cálculo de la concentración. Entonces, cuidado con eso, cuando las curvas son muy acostadas, se dice, el error en el punto de equivalencia suele ser grande. Bueno, con esto llegamos al final de esta curva, que es la más simple de todas. Después nos va a tocar hacer la curva de ácido débil y base fuerte, donde ahí empieza a intervenir el equilibrio del ácido. Al intervenir el equilibrio del ácido aparece la constante de equilibrio y eso hace que se agregue una ecuación más. No es mucho más que eso, es un tema de complejidad matemática más que otra cosa. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.